Ahí va. Bueno, se supone que en este momento estoy grabando lo que está sucediendo acá en el Zoom. Hace tanto que no hago un Zoom y no lo grabo que ya ni sé lo que se siente, pero bueno. Ahí se supone que está grabando, no lo mencionamos. Creo que no lo mencioné en este curso. Sí, pues es el único virtual que tengo, a excepción del otro. Usualmente yo las clases de Historia del Derecho que damos acá con Claudia, por lo general las grabamos y las subimos porque, bueno, son clases que nosotros sabemos que a ustedes les viene como una ansiedad por poder grabar las clases y ese tipo de cosas, y bueno, eh, antes de que ande una grabación mía por ahí en manos de ustedes, con el peligro que eso conlleva, preferimos administrarlo nosotros, y bueno, por lo menos yo prefiero administrarlo yo y que quede subido eso. Hasta ahora lo venía subiendo a YouTube, vamos a ver, no lo he hablado con Claudia, pero vamos a ver cómo funciona este año, pero bueno, como esta primera clase no lo habíamos hablado con Claudia, prefiero dejarlo así grabado y arrancar de lleno con la clase. Bueno, como ven ahí, lo que dice es, por favor, es más, tendría que fijarme si en la EVA están las clases anteriores y borrarlas, porque bueno, eso habría que borrarlo, pero bueno, una cosa a la vez. Bueno, como ven ahí, el tema de la clase de hoy va a ser la evolución le puse nomás de título porque estaba un poco carente de tiempo. Esto lo hice en apenas unos minutos antes de arrancar con esto. Es un día ocupado el martes, así que bueno, veremos qué sale. Pero ¿evolución de qué? Se preguntarán ustedes. ¿Evolución de los Pokémones? ¿Evolución de los Digimones? No. Vamos a ver la evolución ahora de lo que fue la historia de Roma, ¿no? Porque si nosotros ahora en el resto del curso que vamos a hablar durante varias clases sobre lo que fue Roma, lo que era el derecho romano, lo que pasaba con los romanos, lo mínimo que podemos hacer es hablar un poco de la evolución del derecho, de la evolución de Roma, para tener una especie de contexto histórico, para, bueno, agarrarnos de ahí y entender mucho mejor qué problemáticas eran las que se estaban dando solución con las diferentes instituciones del derecho. Y bueno, tratar de hablar de eso, de la evolución de Roma, y en la medida de lo que nos sea posible, tratar de ir mechando algunas fuentes del derecho romano para, bueno, también que ustedes sepan de dónde venía el derecho romano, ¿no? Así cuando vayamos hablando de las instituciones una por una, lo tengamos un poco más fresco, un poco más claro. Así que, sin más, arranquemos con la historia de Roma. ¿Quién conoce la historia de Roma? Pregunto yo, con este truco que me enseñaron en didáctica y que sirve para fomentar la participación de ustedes en clase, pero mucho más importante para que yo me pueda cebar un mate. De a uno, ¿eh? No se desesperen. Correa. Profesor. Buenas tardes. La historia de los hermanos Rómulo y Rémulo, que fueron criados por una loba y tal. Hasta ahí sí, no me acuerdo mucho más, pero hasta eso sí me acuerdo. Me Que fueron los encanta, fundadores de Roma, Rómulo y Rémulo. me encanta Correa, porque siempre que hago esta pregunta, siempre me la contestan con otra pregunta y me dicen, la historia de Rómulo y ¿por qué me lo hacen en forma de pregunta? Sí, es esa. No me lo pregunte, Ay, por la dígamelo duda, con confianza. por la duda. Bueno, está. De los Esa, hermanos. bien, como dice Correa, como dice Trindade, la leyenda de la fundación de Roma, ¿no? ¿Alguien se anima a tirarle un cabito a Correa que quedó ahí, que arrancó con fuerza, pero quedó ahí a los pocos metros? Morales. Buenas tardes. Se trata de una leyenda justamente que habla de dos hermanos que fueron abandonados por su tío Amulio, si no me equivoco, en el río Tíber.
y los cuales ellos fueron encontrados y criados por una loba, y más tarde son los fundadores de Roma, pero si no me equivoco, uno mata al otro. No me acuerdo cuál. Ya me hizo el spoiler de la temporada final. Íbamos bien por los Bueno, primeros capítulos y ya me adelantó el final, exactamente. perdón. Sí, No, eso, perdón por adelantar un poco más la historia, pero creo que se basa en eso. no, está Mucho no me perfecto. acuerdo. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, profe, yo María, buenas tardes. Creo que es Rómulo el que funda Roma, puede ser, y que fue el primer rey, puede ser. Exactamente, Rómulo va a ser el fratricida, digamos, el que le va a dar muerte a su hermano Remo, y va a ser el primer rey de Roma, ¿no? Rómulo y Remo eran dos hermanos, lo que, para hacer la historia corta, en realidad, lo que hacen es restituir a su abuelo, Númitor, como rey de Alba Longa, y su abuelo lo que les da es la autorización a estos dos hermanos para fundar una ciudad. Y estos dos hermanos se van ahí a la zona de las 7 colinas, y se suben a diferentes colinas, uno quería fundarla en una, el otro quería fundarla en la otra, y lo que hacen es mirar los augurios para ver cuál de los dos va a tener mejores augurios, ¿no? Los augurios son la adivinación del futuro. Y lo que quieren hacer es ver cuál de los dos va a tener más suerte, y el que termina ganando es Rómulo, y terminan fundando la ciudad donde él quería. Y Remo, que dicen las malas lenguas que estaba un poco entonado, había tomado un poco de más, se quiso hacer el vivo, saltó por un límite, o sea, un límite que había trazado su hermano con el arado, diciendo que ahí iban a estar las murallas de la ciudad, y como ustedes verán a lo largo del curso, los límites en el derecho romano estaban bajo la protección especial de los dioses. Así que por traspasar ilegítimamente un límite, la consecuencia jurídica era la muerte. Entonces Rómulo lo que hace es matar a su hermano Remo, y así se transforma de esta manera en el primer rey de Roma. Es un poco la historia larga hecha corta. Ahí va. Como dice Toñoli, más o menos estábamos en la misma historia, ¿no? Es una historia que vende, es una historia que tiene sangre, tiene fratricidio, tiene cuestiones políticas, ¿no? Nada que envidiarle a Juego de Tronos. Es una historia interesante. Además tiene ahí unas cuestiones, ¿no? Que si Rómulo y Remo eran semidioses, si eran hijos de algún dios, todo, un culebrón, digamos, de lo más interesante. La pregunta que nos corresponde hacernos: ¿tiene esta historia algo de cierto? Probablemente muy poco. Digamos, esto fue más que nada un invento de los romanos, que querían, digamos, hacer una historia de lo más interesante posible como mito fundacional, ¿no? Entonces ahí también hablan de que Rómulo y Remo son descendientes de un troyano llamado Eneas, que había escapado de Troya, ¿no? La aderezan, la aderezan lo más que pueden la historia, porque así queda un mito fundacional presentable, ¿no? Es decir, a la altura de lo que eran los romanos. Obviamente esto es un mito fundacional, probablemente no tenga mucho que ver con esto, pero Rómulo se convierte tradicionalmente en el primer rey de Roma, y con eso da comienzo a un periodo que es el primer periodo de la historia de Roma, que nosotros vamos a ver acá, y que es la monarquía. La monarquía va a ser el primer de estos 3 periodos, le va a seguir la república, y por último vamos a hablar del imperio. Esos van a ser los 3 periodos que vamos a mencionar en esta evolución política, social, cultural, etcétera, de Roma, ¿no? Pero la arrancamos acá. Y vamos a decir que Rómulo fue el primero de 7 reyes, pero que después de eso le sucedieron otros 6 reyes. ¿Qué eran? A ver,
que va desde el siglo 7 a.C. hasta el 509 a.C. Ahora, el mismo chiste que ya les hice a los del curso de la tarde, se los hago a ustedes ahora para que después no digan que yo no ando reciclando. Acá reciclamos todo, incluso el humor. Yo sé que la mayoría de ustedes viene acá, bueno, quizá de ustedes no, porque hacen más de vienen de más de orientaciones distintas que derecho, ¿no? Pero siempre es como esa pelea entre los que hacemos letras y los que hacen matemáticas, ¿no? O ciencias duras. Pero si yo les dijera que me hicieran la cuenta de cuántos años hay entre el siglo 7 a.C. hasta el 509, probablemente alguno detectaría que no nos dan 7 reyes para cubrir todo este tramo, ¿no? ¿Cómo explicamos entonces que, según los romanos, hayan tenido 7 reyes en un periodo de tiempo? 502 años. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron tener 7 reyes en 502 años? Y es un poco, ¿no? Valga la redundancia. Tendrían que haber tenido alguno más, porque si no, vivieron mucho. Probablemente la explicación sea que los historiadores romanos que vinieron después, lo que hiciera fue condensar algunos reyes que sí existieron, pero que o no se tenía registro, o se le atribuyeron cosas que hizo uno menos conocido a uno más conocido. Y los 7 reyes que vinieron después de Rómulo, 6 en realidad, después de Rómulo, va a ser Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Estos van a ser ahí con su respectiva monedita de cada uno para que los vean, para que los conozcan, por si se lo cruzan por la calle los saluden. Vean además el nombre de este último. Este es el último rey, Tarquino el Soberbio. Vean el sobrenombre que tenía, ¿no? Imagínense lo que lo querrían los romanos. Y vamos a mencionar que estos 7 reyes, algo que sí decían los romanos, es que hubo 2 que eran latinos, 2 que eran sabinos y el resto, los otros 3, eran etruscos. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué es importante esta distinción? Porque dice que Rómulo creó 6 asentamientos más. ¿Es el primero en formar asentamientos? Sí, ¿O no tiene nada que ver? digamos, en realidad lo que se cree, digo, más allá de la leyenda, lo que se cree es que los romanos en realidad eran una unión de diferentes pueblos, más que asentamientos distintos en un mismo lugar, ¿no? En las 7 colinas, pueblos de diferentes orígenes se asentaron allí como en una especie de liga para defenderse de los etruscos, ¿no? Entonces ahí ahí estarían los latinos, que Rómulo y Numa Pompilio eran los primeros 2 que fueron de origen latino, los latinos eran una tribu. Los otros 2 serían sabinos, que sería otra tribu que integraba esa liga, y los últimos 3 serían etruscos. Ahora, y acá hay un problema grosso, digamos, porque los etruscos y los romanos no se querían, eran enemigos entre ellos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué los romanos, que eran enemigos de los etruscos, tendrían 3 reyes etruscos? ¿Qué explicación encontrarían ustedes para eso? Para mantener la paz. Bueno, sí. A ver, García. Y porque quizás La protección de los pueblos. ahí capaz ya lo habían invadido y habían tomado los etruscos el poder. Ah, bien. Pregunta, ¿no dijo siglo 9 antes de Cristo? Porque ahí está, no, siglo 7 antes de Cristo. ¿La caída no fue en el 470 y pico? Bueno, pero si hoy ya me estaban haciendo spoiler de que un hermano mató al otro, usted ya
ya se fue a otra serie distinta. No, pero claro, quise decir que me da a entender como que los etruscos ya habían sacado a los romanos al ser enemigos y quedar ellos gobernando. Bueno, esa es una de las hipótesis. No sé si alguien más tenía la mano levantada, porque no veo de acá. Yo, profe, Sí, dígame. por el poderío que tenían los etruscos, eran dominantes. Por lo que veo acá en el libro. Bueno, usted fue al libro. Eso ya Claro. es trampa. Claro, lo que dice Trindade, lo que dicen acá, probablemente una de las explicaciones de por qué los etruscos gobernaron sobre finales de la monarquía es que en realidad no fueran reyes etruscos, sino que fueran invasores etruscos, ¿no? Pero ¿y por qué los romanos no decían que estos eran invasores etruscos? Bueno, porque se implicaría que perdieron en un enfrentamiento militar, es decir, que los invadieron y que ellos perdieron la guerra. Entonces ellos no lo decían y decían como que hubo 3 reyes etruscos, pero se guardaban ese último detalle de que en realidad los reyes etruscos eran invasores. Y eso va a tener importancia en algo que vamos a ver en un ratito cuando ya estemos adentrándonos un poco más en la República. Pero por ahora quédense con esa idea de que en realidad probablemente los últimos 3 reyes hayan sido etruscos y hayan sido invasores de los romanos, y que por eso los romanos no los quisieran demasiado y por eso terminaran tirándolos abajo e instaurando una república. Además, acuérdense, y acá voy para atrás, si es que puedo, acuérdense el sobrenombre que tiene el último de los reyes, ¿no? Que además es etrusco, Tarquino el Soberbio, ¿no? Imagínense el cariño, como les decía hace un instante, el cariño que le tendrían a este hombre que lo apodaron el Soberbio. Hablando de lo que es la administración de los romanos, sobre todo en lo que es este primer periodo, vamos a hablar un poco de los cargos que había, las magistraturas que había. Cuando hablemos de cargos vamos a hablar de magistraturas en Roma, los cargos que había. ¿Cuál es el primer, en este periodo histórico que es la monarquía, cuál es el cargo más importante que va a haber en Roma? El rey. Dice Camila, el rey. Ramos. El rey. Bien, ¿y cómo se dice rey en latín? Emperador. El emperador. No, Rex, puede ser. exactamente. Rex. El Rex no es el dinosaurio este que está acá. ¿Por qué le llaman el tiranosaurio Rex? Porque es el rey de los dinosaurios. Porque Rex es dinosaurio, Rey. ay Dios, y eso quedó grabado. El Rex es el rey en latín, ¿no? Entonces el Rex se llama así porque es rey en latín. Y es la magistratura más importante que tienen en la monarquía. Obviamente, si se llama monarquía es porque están gobernados por un rey. A este rey que va a gobernar y que va a cumplir sobre todo lo que son las funciones militares, ¿no? de comandancia militar, de la máxima autoridad religiosa, también en lo que tiene que ver con la administración de justicia, él va a tener bastante que ver, pero el siguiente órgano que va a acompañar al rey es otro que también nosotros lo conocemos, que nosotros tenemos uno en la actualidad y que va a seguir durante toda la historia de Roma hasta que termine cayendo, como ya les adelantaba una compañera, se me borró la fecha ahora. Cuando termine de caer Roma, que es el Senado. El Senado va a ser un órgano que surge en la monarquía, va a estar presente y va a tener su auge en el 476, gracias María. Va a tener su auge durante el gobierno de la República y va a tener una cierta merma en lo que es el periodo del imperio, sobre todo hacia el final en lo que es el dominado, pero eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Por qué se llama Senado el Senado?
¿Alguien sabe por qué se llama Senado el Senado? Y no me digan que es Porque porque se- ya comieron. Porque hay alguno que escribe Senado con C y ese es el que ya comió. ¿A nadie se le ocurre de dónde puede venir Senado? Ahí va, como dice Toñoli, es porque estaba compuesto por senes. Senes son las canas, es decir, aquello que tenían los ancianos. Era una especie de consejo de anciano integrado por los patricios, por los paterfamilia, y era una especie de órgano asesor, es decir, era una especie de órgano que estaba al costado del rey y lo asesoraba y trataba de influir, digamos, en sus decisiones. Rodríguez. Profe, una consulta. Usted recién dijo que íbamos a denominar los cargos de Roma, ¿con qué nombre se le decía? Magistraturas. Gracias. Merece. Bien, entonces ya hablando de las magistraturas, vimos la principal, que es de la monarquía, que va a ser el rey. Vimos el Senado, que es una de las más importantes y que va a permanecer durante toda la historia de Roma hasta su caída final. Y ahora vamos a ver un momentito lo que eran las fuentes del derecho romano. Sobre todo de este derecho romano más primitivo, de este derecho romano propio de la monarquía, que es la época más primitiva de todos. Y acá vamos a tener 3 fuentes del derecho romano, que son estas que aparecen acá: el fas, el mos y la lex. ¿Qué era el fas? El fas era una especie de derecho de carácter religioso, que lo que más que hacía era imponer prohibiciones y decir qué se podía hacer. Ahí va, lo que estaba permitido por la divinidad, como dice Alberro. Lo que estaba permitido o prohibido por las divinidades, un derecho de carácter religioso, fuertemente prohibitivo, fuertemente punitivo, y bastante, digamos, por utilizar un adjetivo, bastante tosco, ¿no? Un derecho un poco más bruto, un poco menos refinado de lo que podrá ser el derecho posterior, sobre todo lo que es el derecho honorario o pretoriano, que lo vamos a ver en unos minutos. Ese era el fas, un primer derecho de carácter religioso que tiene una clara vinculación con lo que es la moral, ¿no? Es decir, lo moral, lo religioso, lo jurídico, todo en una especie de menjunje, todo junto. Ahí va, como dice Alberro, es la más antigua de todas. Después viene el mos. ¿Y qué es el mos? Es la costumbre. Esta es, digamos, la segunda fuente del derecho de este periodo, y son aquellas costumbres que siempre se han hecho así y que, porque siempre se han hecho así, se considera que deben seguir haciéndose así, ¿no? Él tenía 2 elementos, el usus inveterato y la opinio necessitatis, es decir, que siempre se haya hecho así desde tiempos inmemoriales, es decir, que se pierde la memoria acerca desde cuándo se empezó a hacer de una manera, y la opinión de la gente de que eso es de alguna forma obligatorio. No es solamente que siempre se hizo así, sino que creemos que es obligatorio. Y la tercera fuente es la lex. La lex ya es una ley escrita, a diferencia de lo que es el fas y el mos, y vean ahí cómo se va avanzando, ¿no? Y esto lo vamos a rescatar dentro de unos minutos cuando volvamos cuando hablemos de la República, vamos a volver a hablar de esto, porque vean que el fas y el mos son fuentes del derecho ocultas, ¿no? Es decir, solamente algunos elegidos pueden acceder a saber cuál es la costumbre, a saber cuáles son los designios de los dioses, los augurios, todo ese tipo de cosas está reservado solo para algunos, y vamos a ver cómo esto influyó. Pero quería empezar a mencionárselos. Y otro órgano, otros órganos que había dentro de la Roma monárquica eran los colegios sacerdotales. ¿Por qué son importantes los colegios sacerdotales?
Bueno, primero que nada, está integrado por los pontífices, los augures y los oficiales. Dentro de los que más nos interesan son los pontífices. Los augures que hacían eran los que destripaban los animales, leían sus entrañas y decían si el día era fasto o necfasto. ¿Se acuerdan que fas era la fuente del derecho, ¿no? Entonces lo que decían estos augures es si el día era bueno o ideal para realizar negocios jurídicos o si por el contrario era nefasto. De ahí viene la palabra nefasto. Un día nefasto es un día en el que no hay que hacer negocios jurídicos. Eso viene de los augures durante la monarquía. Y los oficiales tenían que ver con relaciones internacionales y otras cosas por el estilo, aprobaban ir a la guerra, todo también con lo que tenía que ver con los augurios y la lectura de la suerte. Pero los que nos interesan son los pontífices, porque los pontífices, que significa, ¿de dónde viene pontífice? A ver si alguien adivina. Es una palabra moderna, nosotros la utilizamos en la actualidad. ¿Quién es el pontífice máximo en la autoridad? En la actualidad. Papa. Ahí va, el Papa. La máxima autoridad religiosa. Ahí va, se le dice el pontífice máximo, ¿no? Al Papa Tipo de un Roma. obispo. ¿No se le Un dice obispo? Obispo, estaba diciendo. También se le puede llamar, es el obispo de Roma. Arzobispo. Hay diferentes Ah, grados de pontífices. me gusta lo que dice Sastre. Pontífice viene de puente. El pontífice era el que guardaba los puentes al principio. Hoy podríamos decir que mantiene porque es el puente entre lo divino y lo terrenal, pero pontífice viene de los puentes que había en Roma. Era el que guardaba esos puentes y los pontífices realizaban 3 actividades. Realizaban más, pero de las que a nosotros más nos interesa, porque estamos acá en Facultad de Derecho, que son el respondere, el cabere y el agere. Y estas son actividades que luego van a realizar los jurisconsultos. Con el paso de los años, la van a perder los pontífices o la van a dejar de hacer los pontífices y la van a pasar a hacer los jurisconsultos. ¿Y en qué consistía esto? Consistía en el asesoramiento legal. ¿Por qué? Porque el derecho, al ser el derecho de los dioses, al ser un derecho de carácter mitológico, al ser un derecho religioso, solamente era conocido por aquellos que se dedicaban a la religión, es decir, solamente por aquellos que integraban los colegios sacerdotales. Nadie más conocía el derecho. Entonces, si usted tenía un problema con su vecino y quería saber cómo solucionarlo, tenía que ir a preguntarle a un pontífice y ese pontífice le iba a explicar lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo y cómo ir ante el juez y cómo decirle al juez y qué le tenía que decir. ¿Por qué? Porque el derecho era secreto. Esa idea que nosotros tenemos hoy en día de un derecho público, de un derecho que si usted tiene alguna duda y dice, quiero saber qué dice el Código Civil sobre el matrimonio, va y lo lee y ya está. Pero en aquel momento no tenía dónde ir a leerlo. Entonces, ahí va, un magistrado sacerdotal, como dice Galván, podríamos llamarlo de esa manera. Y esa era su función, es decir, conocía el derecho y le decía a las personas cómo tenía que hacer para acceder a sus derechos. Obviamente, de la manera que a él le parecía más adecuada, ¿no? Porque como nadie tenía ni la más pálida idea de cómo era, él decía lo que quería o decía lo que a él le parecía mejor. Es decir, tenía un enorme poder en lo que era la monarquía porque nadie más sabía cómo aplicar el derecho. Y estas tres características, estas 3 actividades que realizaba, luego las van a heredar los jurisconsultos, ya con un derecho mucho más público. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Un sí seco. ¿Sí?
Decía Dolina como pastel de polaco. Que no se ofenda si hay algún polaco que no se ofenda acá, por favor. Ya me veo cancelado en Twitter. Yo tengo mucho miedo de ser cancelado en Twitter en este momento. Profe, hay unas personas que no podemos, pues estamos en el ómnibus y por eso fue el sí medio contundente. Ah, bien, bien. No, porque yo me asusto, ¿vio? Yo estoy acá en mi casa y un sí así seco y digo, está complicada la mano. A uno se asusta. Feciales Ocampo. Se encargaban más que nada de cuestiones internacionales, también vinculados con la lectura de la suerte, en las entrañas de animales y ese tipo de cosas, pero más vinculado a lo que eran las relaciones internacionales, no tanto a lo que era hacia el interior de la administración del reino. Que al final no sé, yo no les pregunté si acá son todos de relaciones laborales o hay de relaciones internacionales también en este grupo. No, somos de relaciones internacionales también. Ah, porque yo creía que eran solamente de relaciones laborales, que eran grupos que ya no eran mixtos. Ay, García. Bueno, se la perdono porque están juntas las... Gracias, igual. Se la perdono porque están juntas las letras en el teclado. Es verdad, es tal cual, en serio. No, yo sé por experiencia propia, por eso le digo que no hay problema. Me parece, no sé quién fue esa voz grave que habló, pero me parece que usted es el único de internacionales acá, ¿eh? Todos los demás están... Fui yo. Ah, sí, me parece, Ramos, que es usted nomás. Hago las dos carreras, sí. Ah, Es el tema. trató de engañarme. Son todos de laborales acá. Bueno, está bien, una particularidad, un grupo distinto. Antiguamente eran mixtos, había mitad de relaciones internacionales y mitad de laborales, pero bueno, se ve que o es este grupo que es distinto o ha habido alguna reforma en la carrera. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, seguiremos con la clase hablando de las distintas etapas de Roma. Y, como ya mencionamos, la primera, que es la monarquía, a la segunda le vamos a llamar la república. ¿De dónde viene la palabra república? Del pueblo tiene que venir. Bien. Ahí, de la plebe, ¿no? bien, y el re, que era muy pública. La confusión de todo. En latín, res, ahí va, como dice Toñoli, en latín res, con S, es cosa. Entonces, república viene, ahí va, como dice María. ¿Y por qué? Ahora que lo dije yo, todos lo saben. Les anda lento el internet. Antes buscaban en Google y me lo decían al toque. Ahora se han puesto un poco más lentos. Voy a tener que darles más tiempo para que busquen. Res significa cosa en latín, pública significa lo mismo que ahora, es decir, del pueblo, del populus. República proviene de la unión de esos dos términos y es el concepto de la cosa pública. Y como ven ahí, va del 509 a.C. al 29 a.C. ¿Por qué viene la república después de la monarquía? Bueno, habíamos dicho que los últimos 3 reyes habían sido etruscos y que probablemente hubiesen sido invasores de Roma, y habíamos visto que el último rey se llamaba Tarquino el Soberbio, y probablemente esta conjunción de hechos, que Tarquino no fuera muy querido, que fueran invasores, probablemente generó algún tipo de revuelo, algún tipo de rebelión que terminó con la monarquía. Terminaron deponiendo al último rey, a Tarquino el Soberbio, y quedó tan mal recuerdo, quedó tan mala imagen de aquel periodo histórico, fue tan odiado, tan detestado ese periodo histórico, que
Roma nunca volvió a ser una monarquía, jamás volvió a ser una monarquía, y al mismo tiempo trataron de organizar todo de forma totalmente contraria a lo que había sido hasta ese momento la monarquía. Y fíjense ustedes, ¿no? Acá les puse las características de las instituciones de la República. Si el monarca era por toda la vida, ahora los magistrados van a ser periódicos, es decir, van a estar un año en el cargo y después se van a ir. Si el monarca era uno solo en el cargo, ahora van a ser colegiados. Todas las magistraturas, salvo alguna excepción, eran colegiadas. ¿Qué significa colegiado? Que están integradas por más de una persona al mismo Por varias tiempo. personas. Ahí va, exactamente. Y si el rey era designado o era hereditario, que tampoco se sabe si era hereditario o era designado por uno anterior, ahora las autoridades Va a van a ser ser... elegido por el pueblo. Exactamente, como dice Barceló, van a ser electivas. ¿Ven? Si en la monarquía era de una manera, en la república es absolutamente todo lo contrario. Son colegiados, son electivos y no permanecen de por vida en el cargo. Fíjense, totalmente distinto uno a otro. Y ahora nos toca hablar de las clases sociales que había en Roma. Había dos grandes clases sociales. ¿Cuáles eran las dos grandes clases sociales que tenían los romanos? El ciudadano y... Casi, yo no hablaría de ciudadanos. Patricios y plebeyos. Ah, me gustó más. Lo que dijo, empezaba con Z. Turlini. Zurlini. Me gustó más lo que dijo Zurlini. Patricios y plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Ay, Morales levantó la mano, pero no sé si era para contestar esto. ¿Era Sí, para eso contestar mismo, esto? contesté eso. Ah, bien. Los primeros, los patricios, eran aquellos que su origen radicaba en Roma, eran originarios de Roma, y los plebeyos eran extranjeros, si no me equivoco. Sí, hay diferentes... Mire, ya empezamos con las Sería cosas como la de... clase baja de Roma, porque después estaban los esclavos. Sí, sí, pero ya empezamos Exacto. con cosas de abogados. Ya empezamos con las dos bibliotecas, como siempre se dice. Sí, posiblemente... A ver, Alberro. Sí, los patricios eran ciudadanos romanos que tenían todos los derechos y los plebeyos eran extranjeros que no tenían los mismos derechos. Ah, me gustó ahí lo que dijo en la segunda parte. No se sabe exactamente quiénes eran los patricios y quiénes eran los plebeyos, pero ustedes recuerden que al final de la monarquía, quienes ostentaban el poder eran invasores etruscos. Entonces, no se sabe si estos patricios eran descendientes de los invasores etruscos, si eran descendientes de los latinos que habían fundado Roma y que habían terminado siendo perdidosos en la guerra. En realidad no se sabe muy bien quiénes eran unos y quiénes eran otros. Lo que sí se sabe es la diferencia que había. Y ahí me gustó lo último que usted dijo, que fue que unos tenían todos los derechos y los otros se quedó corta, como que lo quiso decir pero no se animó al final, y los otros no tenían ninguno. Esa era la diferencia entre unos y otros. Los patricios tenían absolutamente todos los derechos que usted se puede imaginar, y los plebeyos no tenían ninguno. Los plebeyos no Eran los menos podían... privilegiados. No tenían ningún privilegio. Los plebeyos, fíjese usted, no podían Una ser... pregunta. Sí, Tenían obligaciones, ¿no? sí, obvio. Pero derechos no. No, derechos no. Claro. Pero, digamos, no tenían obligaciones civiles de un punto de vista jurídico legal, pero obviamente tenían... Impuestos, pagar y esas cosas, sí. Bueno, impuestos no. Impuestos solamente los ciudadanos tenían que pagar impuestos en Roma. Pero fíjese usted, no podían ser propietarios, o sea que no necesitaban pagar impuestos porque no podían tener propiedades. No podían, yo siempre les hago el mismo chiste, no sé cómo andamos de franja etaria en este grupo, ¿no? Pero a los que son más jóvenes, que recién entran a la facultad y que tienen 17, 18 años, siempre les hago el mismo chiste, ¿no? Y les digo que es un derecho que para los romanos era muy importante, pero que ellos no lo que ellos no lo valoran en absoluto, que es el derecho a casarse, ¿no?
los plebeyos no tenían derecho a casarse, mientras que los patricios tenían derecho a casarse. Alguno Lo que pasa es que capaz los patricios tenían que mantener la descendencia. Sí, sí, ¿no? Y tenían que clase mantener alta. la familia, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, y obviamente una familia de carácter legítimo, ¿no? No una familia claro, de hijos naturales o de hijos, entonces tenían que tener casamiento, ¿no? Con la fiesta, con todo. Pero si usted era plebeyo no tenía derecho a casarse. Estas eran las dos grandes clases sociales que va a haber en la República. Ahora, yo les pregunto a ustedes que hacen relaciones laborales y que este tema entonces les tiene que gustar. Si hay una clase social que tiene todos los derechos y hay una clase social que no tiene absolutamente ningún derecho, ¿cómo piensan ustedes que va a terminar esta historia? Mal. Muy mal. Mal. Bueno, mal depende para quién. Situación, perdón, de desigualdad hacia los plebeyos, de parte de los patricios. Una revolución. Mal para los patricios. Ah, Va a terminar mal para Se quien tiene el poder. se van a levantar los plebeyos. Me Claro. gustó ahí. que son los que están Donde desconformes. donde la clase obrera se rebele, Los los más plebeyos, afectados van a ser exacto. los patricios, que en realidad dependen de los servicios de los plebeyos. Claro, No. pero los que están pasando mal son los plebeyos. Ellos se van a levantar en contra de los patricios. Claro, pero ellos también lo van a sufrir porque van a quedar sin servicios. Bueno, entonces podemos concluir que todos la van a pasar mal. Nadie la va a andar pasando bien. Por lo menos al principio, después capaz que se estabiliza. Acá dicen revolución de los plebeyos, clase social dominante, Bentancor. Sí, yo en mis apuntes anoté que los plebeyos se van a levantar en el 993 a.C. Los plebeyos se van a levantar en muchos momentos históricos por diferentes cuestiones. Lo que nosotros queremos, o la idea principal no es exactamente qué fecha o qué, vamos a dar un par de fechas de cuestiones importantes, pero lo que queremos que quede claro es que sí, obviamente, en algunos puntos de la historia los plebeyos se van a levantar en armas, va a haber guerras civiles en Roma, por ese y por otros muchos motivos. Pero los plebeyos van a hacer algo muy inteligente, que es, durante la República, van a empezar a ganar espacios. ¿Por qué? Y esto es algo que yo no me había dado cuenta, que me lo preguntaron hoy en el grupo de la tarde, y que a veces se pierde de perspectiva. No necesariamente por el hecho de ser plebeyos son pobres, ¿no? Es decir, no siempre se da esa correlación entre poderío económico y situación jurídica. Va a haber, cuando empiece a crecer Roma, ustedes recuerden que Roma fue fundada por agricultores, y cuando empiece a crecer va a surgir una clase comerciante, va a surgir una clase de pequeños industriales, ¿no? Todo eso que surge en las grandes ciudades cuando empiezan a crecer. Entonces, y todos esos van a ser plebeyos. Entonces, no necesariamente es una relación así tan coordinada entre poderío económico y poderío jurídico, por decirlo de alguna manera. Los plebeyos que van a lograr, van a empezar a ir ganando espacios dentro de lo que es la administración de la República, y van a empezar a lograr algunas victorias en contra de la clase de los patricios. Y acá es una de las victorias que nosotros les vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque es importante para lo que nosotros venimos a estudiar acá, que es historia del derecho. Y va a ser la ley de las 12 tablas, que capaz que alguno ya había escuchado la expresión, que se da, como pusimos ahí, en el 450 a.C. ¿Por qué es importante la ley de las 12 tablas? Porque marca un antes y un después en la historia del derecho occidental en el que nosotros nos manejamos. Ustedes se acuerdan que nosotros, cuando hablamos del derecho en la monarquía, habíamos dicho que era un derecho de carácter religioso, basado en la costumbre, no escrito, por ende, era un derecho que no estaba fijo, que era secreto, que no era conocido por todos. Una de las grandes victorias que van a lograr los plebeyos frente a los patricios es lograr, algunos le llaman un código, no es
exactamente un código, pero van a lograr estas 12 tablas, que es una ley escrita, a diferencia de la anterior, que era una ley solamente conocida por algunos eruditos y después era secreta. Es una ley escrita, por lo cual no se puede modificar, cualquiera puede ir y leerla. Obviamente, yo digo cualquiera puede ir y leerla, estamos hablando de la antigua Roma. Cualquiera eran algunos pocos, pero no eran los mismos pocos que habían antes, era un poquito más de gente. ¿No? Pero podían ir, consultarla, leerla, saber lo que decía, sin necesidad de estar preguntándole a un sacerdote, y esto va a sentar las bases de lo que para nosotros va a ser el derecho moderno, ¿no? El derecho que nosotros consideramos hoy por hoy, que es justamente ese derecho público, o de acceso público, ¿no? Para no confundir con derecho público y privado, sino ese derecho de acceso público. Yo quiero saber cómo está regulado el matrimonio en el Uruguay, voy al Código Civil y lo leo y ya está. Ahí va. Y es exactamente, como dice Morales, esta ley de las 12 tablas, hay quienes lo llaman el Código Decemviral, no es exactamente un código, porque ustedes saben, en el sentido que nosotros hablamos de código, nosotros hablamos del Código Civil, del Código Penal, del Código de Comercio, pero estas 12 tablas tenían, como dice Morales acá, regulaciones en materia de familia, penal, sucesorio, derecho público, derecho procesal. Entonces no era un código como lo consideramos hoy día. No sé si alguien iba a hablar. Trataba varias temáticas, entonces. Claro, exactamente. Era como una especie de gramajo, tenía de todo un poco. Pero lo que se logra es, como dice ahí Maurilia, ya, bueno, igualdad de derechos para patricios y plebeyos ya es mucho. Maurilia ya quiere llegar al siglo XX, ya quiere la Declaración de los Derechos Humanos, pero sí, digamos, de alguna forma es una gran primera victoria para los plebeyos frente a los patricios, porque el derecho deja de ser una herramienta solo al alcance de unos pocos y pasa a ser mucho más conocida, mucho más difundida. Igual no tanto, porque en una invasión de los galos, la ley de las 12 tablas se quemó, y al día de hoy no queda ninguna copia. Entonces, lo que nosotros sabemos de la ley de las 12 tablas en realidad es por gente que la leyó y que la refiere y dice que decía tal cosa, y bueno, eso es lo que a nosotros nos ha quedado, pero en realidad no tenemos una fuente directa de la cual leer lo que decía originalmente las 12 tablas. Lo que hay son reconstrucciones. Sí, Maurilia. Profe, una consulta. ¿Habían leyes escritas anteriormente a la de las 12 tablas? ¿En el mundo o en Roma? En Roma, básicamente. En Roma no demasiado. O sea, la ley de las 12 tablas es un antes y un después. Bien. Alguna cosa escrita podía haber. En el mundo sí, ha habido otras, por ejemplo, el famosísimo Código de Hammurabi, o algunas leyes grabadas en columnas, eso sí, pero no han, digamos, como siempre, son anécdotas del pasado, pero no es, digamos, no es tan significativo para nuestra historia del derecho como sí lo fueron las 12 tablas. O sea, las 12 tablas marca para nuestra historia un antes y un después, por más que no hayan sido las primeras leyes escritas de la humanidad. Pero bueno, ahí va la cuestión en relevancia del punto de vista histórico, ¿no? Eso ya es otra cosa. Y con esto, 450 a.C., ya lo mencionamos, o sea, durante el periodo de la República, por eso les decíamos que la historia de la República es un poco la historia de los plebeyos ganándole derecho a los patricios, y vamos a ver que esto va a seguir un poquito más, e incluso vamos a llegar hasta el imperio. Algunas magistraturas que había durante la República. Ustedes se acuerdan que la máxima magistratura que había en la monarquía era el rey.
Obviamente, cuando pasamos de la monarquía a la república, el rey desaparece, deja de existir y es sustituido por 2 cónsules. Recordemos de vuelta aquello de que eran colegiadas, ¿no? Las magistraturas en la república eran colegiadas. Entonces, en lugar de un solo rey, había 2 cónsules. ¿Cuánto duraban en el cargo estos cónsules? A ver si alguno adivina. Voy a hacerles 2 preguntas. La primera es ¿cuánto duraba en el cargo? A ver. 4 años. 4 años. Una barbaridad. No, hasta que muriera Un no, año, porque Un le año, me contesto. parece. Ahí va, 1 año duraba en el cargo. Solamente 1 año. Y después a su casa. Y ahora les hago la otra pregunta. A ver, sobre todo ustedes que hacen relaciones laborales, que les interesa todo esto de las regulaciones del trabajo y la remuneración. ¿Cuánto cobraba? ¿Cuánto cobraba el cónsul por su año de trabajo? ¿No era honorario? Eran honorarios. Exactamente, era un cargo honorario. Por eso se le llamaba, ahí va, bravo, gracias. Por eso se le llamaba, todos los cargos eran honorarios. Es decir, que no se cobraba ningún tipo de salario por desempeñar ese cargo. Y por eso se le llamaba a la carrera de las magistraturas, es decir, a los que se metían en política a hacer carrera para llegar a algún cargo, al cargo de cónsul, que era el máximo, se le llamaba la carrera de los honores. Era una carrera que no era profesional porque no les pagaban un peso, no veían un denario, por lo menos legítimamente no veían un denario por el trabajo que hacían. Bueno, y acá Ramos dice que utopía. En realidad no es una utopía, porque usted, fíjese, bueno, y acá Maurilia trae la otra pregunta. En realidad era gente que tenía mucho dinero. Era gente que tenía un muy buen pasar económico. Si usted era pobre, no se podía meter a la carrera de los honores porque tenía que estar todo ese tiempo, tenía que estar trabajando porque usted era pobre. Pero los que no tenían nada que hacer porque tenían mucho dinero, se metían a la carrera de los honores y tranquilamente hacían toda su carrera pasando por senador, llegaban a cónsul, ¿no? Todo eso que ven. Ahí va, María dice como los ediles. Bueno, la Constitución dice eso. Claro, como dice Maurilia, empezaban con los cargos políticos, pero no eran pagos. Y con eso lo que hacían era mantener a la gente que no tenía recursos fuera de la política. Solamente aquellos que tenían un muy buen pasar económico podían dedicarse a eso. Y los cónsules eran 2, duraban 1 año en el cargo, eran electos, obviamente, como ya habíamos visto, pero, y esto es algo que tenemos que mencionar, no recuerdo si es lo que viene a continuación, no, o sí, es lo que viene ahora. Pero en el año, y nunca me acuerdo yo de los años, pero por eso los tengo acá anotados. En el año 367, lo tenía acá anotado, no hacía falta mirar el papel. En el año 367, la Lex Licinia de Consulato crea una magistratura nueva, que hasta ese momento no existía, y que va a ser el pretor. ¿Por qué nos interesa a nosotros el pretor? Por varios motivos. El primero y principal. ¿No era el que se encargaba de toda la parte de ¿cómo es? Ahora me olvidé. De toda la parte de caballería y de todo eso. No. Ya vamos a ver. Déjeme que... El ejército, perdón. No. Vamos de a poco. Ese en todo caso sería el prefecto. Bentancor. Se arrepintió Bentancor. No, perdón, hablaba y me había olvidado
de activar el micrófono. El pretor era peregrino para los extranjeros. Ahí va, pero ustedes tienen algo con los spoilers. Ustedes les gusta spoilearme la historia. Vamos de a Perdón. poquito, ¿no? Ustedes ya quieren saltar, ustedes ya la veo saltándose la intro de Netflix. Ya apretando el botoncito de saltar para ir lo antes posible a ver al Mandaloriano. No, vamos de a poquito, vamos tranquilos, despacito, por las piedras, que tenemos tiempo. Después ya habrá tiempo de apretar el acelerador sobre el fin de curso, cuando no lleguemos a los temas y todo eso. Pero ahora vamos tranquilos. Es importante, ya le contesto a Morales, porque va bien rumbeada por ahí por lo que dice, pero es importante para nosotros porque cuando se crea esta lex licinia de consulato, en el 367 a.C., lo primero que hace es, permite que los plebeyos accedan al cargo de cónsul, que habíamos visto que era la magistratura más importante de la República. Entonces, a partir del 367, los plebeyos van a poder llegar a ser cónsules. Incluso hubo cónsules de origen plebeyo que llegaron a ser muy famosos. Siempre me acuerdo del caso de Mario, el reformador del ejército romano, ¿no? el enemigo de Sila, el tío de Julio César. Ese Mario era de origen plebeyo, no era de origen patricio. Así que fíjense ustedes que llegaban plebeyos a integrar las más altas magistraturas. Pues Mario llegó a ser cónsul de la República Romana. Eso fue a partir del 367, con esta ley, con la lex licinia de consulato. Pero, ¿qué hizo esta ley? Le quitó a los cónsules una potestad que ya traían desde la época de los reyes, o sea, era una potestad que primero tuvieron los reyes y que luego heredaron los cónsules, que era la potestad de administrar justicia o dictar sentencias, digamos, ¿no? Resolver problemas jurídicos entre los particulares. Y esta ley dijo, muy bien, aceptamos que los plebeyos lleguen al consulado, pero le quitamos a los cónsules estas atribuciones y se las damos a un funcionario, a un magistrado especializado, que va a ser el pretor. Como bien decía Morales, tienen o van a tener atribuciones procesales. Y en el 242, al principio va a ser un solo pretor que va a aplicar el derecho civil porque va a resolver los problemas entre los ciudadanos romanos. Pero a partir del 242 se va a crear un segundo pretor que va a ser el peregrino, y este pretor peregrino va a ser el que aplique el derecho entre los ciudadanos romanos y los extranjeros o entre los extranjeros. ¿Por qué? Porque a los extranjeros no se les puede aplicar el derecho civil, porque si ustedes, no sé si lo saben, pero derecho civil viene de ciudadano, es decir, el derecho civil es el derecho de los ciudadanos. Entonces era el derecho que solamente se le podía aplicar a los ciudadanos. No sé si alguien tenía una pregunta para hacer. Me dio esa impresión, pero puedo estar equivocado. ¿Se entiende esto? Va a haber, al final, va a haber dos pretores. Uno que aplica el derecho entre los ciudadanos romanos. Ahí va, ¿cómo no? Uno que va a ser el pretor común, el pretor que va a aplicar el derecho civil entre los ciudadanos romanos. Si dos ciudadanos tienen un problema, van a acudir ante el pretor para que se lo solucione mediante la aplicación del derecho civil. Y va a haber otro que va a ser el pretor peregrino, que ese va a ser el que entienda en los casos que son entre ciudadanos romanos y extranjeros o entre extranjeros entre sí. Y este segundo pretor va a aplicar lo que se dio en llamar, que hasta el día de hoy se utiliza el término, pero bastante poco, que es el derecho de gentes, ¿no? El derecho de los extranjeros. Se utilizó durante bastante tiempo como sinónimo de derecho internacional o cuestiones por el estilo, el derecho de gentes. Hoy en día prácticamente no se utiliza el término, pero viene de ahí, de los romanos. Y este pretor va
a crear una herramienta, va a crear una herramienta llamada los edictos, que yo hoy les preguntaba, hoy les preguntaba a los del curso de la tarde, pero ninguno lo había escuchado. Que hoy está tan de moda, ¿no? Hoy que estamos arrancando la campaña electoral, hoy está de moda escuchar a todos los políticos de todos los partidos, ¿eh? No estoy discriminando ninguno. ¿Qué frase dicen hoy por hoy todos los políticos? Que se comprometerán a cumplir. Sí, pero antes, cuando el periodista les pregunta si van a ser candidatos, le dice, ¿usted va a ser candidato para las próximas elecciones? No. Todos contestan que no, que este no Después, es... Claro, que este no es el momento de hablar de candidaturas. Este no es y el lo vemos a momento. diario. Claro, siempre Lo le están escuchamos a preguntando. diario. Claro, bueno, que está de moda esa frase, ¿no? Que todos dicen, insisto, de todos los partidos siempre hay, y usted va a ser no, yo en este momento no. ¿Y por qué en este momento no? ¿Qué hay que hacer primero, antes de hablar de las candidaturas, antes de hablar de los candidatos? Sí, Ramos. No, le iba a decir que hay un caso de una persona que, o sea, usted sabe que las elecciones en Argentina están próximas y hay una persona que antes de ser, ¿cómo se llama esto? Parlamentario, él ya decía que estaba decidido a ser presidente. Que no me gustaría nombrarlo por cuestiones políticas. Pero eso es tenerse confianza en uno mismo. Sí, Milei. Bueno, sí. Capaz lo conoce. Sí, lo conozco, Sí, sí, lo un conozco. hombre con mucha confianza en sí mismo. Sí, por eso. No, Va a pero hacerlo. bueno, eso ya no sé, no nos corresponde a nosotros, acá no vamos a solucionar el mundo, acá apenas si hablamos de historia del derecho. Pero digamos, más allá de la broma, ¿qué es lo que tenemos que arreglar antes de empezar a hablar de las candidaturas? Tenemos que, depende, ahí sí ya varía el discurso de un partido al otro, pero es los acuerdos programáticos, el programa común, las propuestas que tenemos que hacer, acá como dice Trindade, que vamos a bajar los impuestos y las promesas que dice Camila. Esos son cuando dice que promulgan los edictos, ¿pueden ser, profe? Claro, entonces, ¿los edictos qué eran? Bueno, era el equivalente romano a esa especie de acuerdo programático de programa que se hacía. Cuando iba a asumir un nuevo pretor, que recuerden, duraban un año en el cargo, o sea que todos los años había un pretor nuevo, lo que hacían estos pretores era dictar un edicto, valga la redundancia. Y en este edicto, ¿qué ponían? Ponían todo lo que se comprometían a hacer durante su mandato. Cómo iban a encarar los problemas jurídicos, qué acciones iban a dar ante los diferentes problemas de las diferentes personas. Digamos, era un edicto donde trataban de adelantar cómo iba a ser su gestión mientras estuviera a cargo de administrar justicia, ¿no? Entonces, estos edictos, como dice acá, se convirtieron en una herramienta necesaria para actualizar el antiguo derecho civil. ¿Por qué? ¿No? Y acá lo pusimos también, un programa de cómo planeaba administrar justicia. ¿Por qué es una herramienta necesaria para actualizar el antiguo derecho civil? Ustedes recuerden que hay un perro que me persigue. Ustedes recuerden que cuando hablamos del derecho, del antiguo derecho, ¿no? Aquel que era de origen divino, de origen basado en la costumbre, etc., era un derecho también bastante tosco y un derecho bastante violento, ¿no? El antiguo derecho de la monarquía, el derecho quiritario también se lo conoce, era aquel que decía que un padre podía matar a su hijo sin expresar ningún tipo de razón, ¿no? Porque era el dueño de los hijos y los podía matar si quería. El dueño podía matar a los esclavos sin ningún tipo de miramiento.
el acreedor podía matar al deudor si no le pagaba la deuda, ¿no? Entonces era aquel viejo derecho. Sí, Maurilia. Profe, quería consultarle antes de seguir. ¿Quiénes escribieron las leyes de las 12 tablas? Bueno, está bastante discutido quiénes las escribieron. Se cree que se conformaron una especie de consejo decemviral que no se sabe exactamente muy bien qué hicieron. Hay una versión que dice que fueron a Grecia a mirar las mejores leyes que tuvieran los griegos para copiarlas, digamos. Hay otros que dicen que en realidad no, que es mitad ya eran costumbre de antes y mitad fueron invenciones nuevas. No se sabe exactamente de dónde salieron las leyes de las 12 tablas. Quizá algunas ya existieran de antes, y como tampoco podemos leer la versión original, sino solamente referencias que se hacen, también se ha perdido mucho del texto original. Entonces, como que es muy difícil rastrear un origen, pero probablemente sea un conjunto de todos, ¿no? Algunas leyes propias, algunas que ya venían de la costumbre y otras que les gustaron de los griegos y las copiaron. Eso es lo que me gusta creer a mí, pero bueno, a mí nadie me pregunta. Digamos que hay diferentes teorías y bueno, no es algo que se sepa a ciencia cierta. Cada cual tiene su gusto. Para gustos los colores. No, por favor. Les estaba diciendo, el viejo derecho civil era aquel derecho que era mucho más violento, era mucho más sanguinario, ¿no? Ese derecho que les gusta a ustedes cuando entran a la facultad, porque les gusta, bueno, capaz que ustedes no, pero a los de abogacía notariado, siempre que el primer día de clase ya están poniendo ejemplos de derecho penal y matando, y ya le preguntan cuántos años le cae a uno por matar a una monja y no sé, cosas por el estilo. Capaz que ustedes no, porque entraron en otra carrera y no tienen ese morbo. Pero digamos, todo ese antiguo derecho de la época de la monarquía era el derecho que seguía vigente y que no se podía cambiar, porque era el derecho de los dioses, porque era el derecho de otra época, que venía desde siempre y que no se podía cambiar. Entonces el edicto se transforma en una herramienta que sirve para actualizar. ¿Por qué? Porque el pretor decide, por ejemplo, crear una acción nueva para proteger un derecho que antes no estaba protegido por el viejo derecho civil. Y la creaba. Decía, si a mí se me presentan dos personas con determinado problema, le daré una acción para que reclame. O si se presentaba una persona a reclamar por el antiguo derecho y para la sociedad de ese momento lo que reclamaba era algo terrible, como por ejemplo, no sé, un padre que quisiera matar a su hijo, ¿no? Y decía, vengo a reclamar porque según el derecho civil yo tengo derecho a matarlo, y el pretor podía decirle, sí, tiene derecho, pero como he dictado este edicto, no hay ninguna acción para reclamarlo frente a mí. Entonces, de esa manera se lograba mantener vigente, entre comillas, el viejo derecho civil, ¿no? Es decir, no se lo tocaba, no se lo cambiaba, pero al mismo tiempo con una administración de justicia mucho más adecuada a lo que era el sentimiento de un pueblo que había avanzado bastante, ¿no? Es decir, un pueblo que ya no estaba en aquella etapa tan primitiva y que tenía otro tipo de sensibilidades, que entendía que no había que matar a los esclavos porque sí, que entendía que no había que matar a los hijos porque sí, ¿no? Y así se va actualizando el derecho. Por eso los edictos son para nosotros tan importantes, porque introducen lo que Hart llamaría una regla de cambio, ¿no? Es decir, la posibilidad de introducir en el sistema jurídico reglas nuevas que son más acordes a cómo se vivía o cómo se consideraba antes. Digo, por poner un ejemplo casi caricaturesco, imagínense que la historia de Roma
son 12 siglos. Está bien, podemos decir que todo hoy en día camina mucho más rápido, pero si ustedes un día se ponen a leer el Código Penal, que es de 1934, el Código Penal uruguayo, van a encontrar un montón de normas que están desactualizadas, ¿no? O que podríamos considerar que hoy en día están desactualizadas. Yo hoy me preguntaba si creo que no está vigente, pero yo creo que a nadie hoy en día se le ocurriría aplicar el infanticidio honoris causa como causa de exculpación. Ustedes sabían que antiguamente si una madre daba muerte a su hijo en las primeras horas después del parto por una causa de honor, es decir, para salvaguardar el honor, no iba presa. No creo que, porque lo decía el Código Penal, creo que era infanticidio honoris causa. Hoy a nadie se le ocurriría aplicar eso en ningún juzgado, ¿no? Imaginemos que eso no estuviera derogado, que siguiera vigente. Y bueno, probablemente si estuviéramos en el sistema romano habría un pretor que diría, no, esto yo no lo voy a aplicar, y le deniego a la madre la acción para matar a su hijo, el honoris causa. Es un poco complejo porque no es a lo que estamos acostumbrados. Por eso les pregunto si vienen hasta acá, si me vienen siguiendo, si me vienen acompañando. Sé que hay varios que están en el ómnibus, pero... Sí, profe. Sí, bárbaro. Sí, lo profe. seguimos. Bien, me siguen. Algunos me siguen en el ómnibus, otros me siguen. No, yo no lo sigo, yo estoy en casa. Ah, bueno, bien. No me siga que yo también estoy perdido. Complejo pero entendible. Sí, ahí va. Ya veo más de uno que viene corriendo en pantuflas a ponerme que sí que entendió. Por las dudas. Bien, es un tema complejo porque, digamos, no es a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estaríamos acostumbrados a que una ley nueva deroga una ley anterior. Pero el derecho romano se va creando por aluvión, ¿no? Es decir, nunca llega a derogarse nada y siempre se le está agregando algo nuevo. Entonces, cada vez cuanto más se va avanzando, más empiezan estos juegos de qué preferimos, si el más antiguo o el más moderno, y se empieza a complicar, ¿no? Por eso es que el sistema de fuentes en el derecho romano era tan caótico. Pero digamos, lo importante que les tiene que quedar a ustedes es esto que está acá, que se crea el pretor va a ser un magistrado especializado en la aplicación del derecho y que los edictos que él vaya a hacer para nosotros son fundamentales porque van a ir modificando el derecho y van a ir ajustándolo a medida que va a ir pasando el tiempo. Luciana. Profe, ¿estos pretores iban a algún lugar a formarse o era sobre la marcha todo? No, lo que hacían, primero había dos clases de personas, los que tenían, dentro de los que tenían plata, digamos, y podían dedicarse a esto, pues recuerde que no todos podían, estaban los que por un lado les gustaba la carrera de los honores, les gustaba ocupar cargos, ¿no? Mandar, ser generales, llegar a cónsul, etc. Y después había, que no los mencionamos, unos señores que se llamaban jurisconsultos. No los mencionamos. Y estos jurisconsultos también eran gente con mucho dinero, pero no estudiaban en ningún lado, simplemente les gustaba el derecho y lo estudiaban, leían y se juntaba con otro jurisconsulto y le decía que quería aprender con él. Y si el otro jurisconsulto lo tomaba como pupilo, entonces se iba a vivir a la casa del jurisconsulto mayor y ahí aprendía. Y estos jurisconsultos iban transmitiendo el derecho a sus pupilos y hacían lo que mencionábamos hoy al principio, que lo dejamos un poco tirado después, que era aquello que hacían los sacerdotes del responder, el cabere y el ayere, que es contestar las preguntas de la gente que de repente no sabe de derecho, pero les preguntaba a estos jurisconsultos y estos jurisconsultos les contestaban. Y así como le contestaban a la gente,
le contestaban a los pretores y le contestaban a todos los magistrados que hubiera en la República. Es decir, estos jurisconsultos podían ocupar cargos, pero en realidad lo que se dedicaban era al estudio del derecho, pero como una especie de pasatiempo. También eran gente con muchísimo dinero y bueno, se dedicaban a eso, de familias muy respetables, algunos, alguno incluso dejó la vida en el ejercicio de la profesión. Y como dato, como tenían tanto dinero, estos jurisconsultos no solamente no adoptaban, pero no solamente daban resguardo a todos sus pupilos dentro de su casa, sino que no cobraban, no por su trabajo no cobraban, y de aquella vieja práctica de no cobrar por el trabajo del abogado, es que hoy el abogado cobra honorarios. Si usted ha tenido algún problema legal, que espero que no lo tenga tampoco, toquemos madera, el abogado siempre le va a decir, me debe tanto de honorarios, y usted se preguntará, pero si son honorarios, ¿cómo es que se los debo? Bueno, porque viene de aquellos viejos honorarios que no se le pagaba al jurisconsulto, sino que se le hacía algún regalo para quedar bien. Lo defendía en un juicio y usted le regalaba una gallina. Bueno, ese era el Profe, abogado. Sí. una consulta. Estos ¿cómo dijo el nombre? Perdón, por recién llegué a mi casa. Jurisconsultos. Jurisconsultos, ¿eran como una especie de filósofos del derecho, ya que no cobraban y lo que hacían eran como asesorar o ir impartiendo sus conocimientos, inclusive a los magistrados, como usted decía? ¿Sería una especie como de eso? No sé si el filósofo del derecho se pregunta... No, yo inventé esa palabra, profe, no es que esté... No, porque me imagino la época de la filosofía de la antigua Grecia, los filósofos, algunos filósofos que andaban, ¿no? La vuelta enseñando a sus discípulos y eso. Y ahora que usted estaba diciendo eso, que no cobraban, que eran... No todos los filósofos, de la filosofía tenían dinero, ¿no? Pero digo, de estos que andaban impartiendo y asesorando a otros, si es un poco como que tiene un paralelismo con algo de la filosofía de la antigua Grecia en el tema del conocimiento, ¿no? Puede tener algo que ver. Puede tener algo que ver desde ese punto de que andaban por ahí compartiendo sus conocimientos. No eran filósofos en el sentido de que no se preguntaban por el derecho, o sea, sabían de derecho, conocían las leyes, conocían los edictos de los pretores, conocían el derecho civil antiguo, conocían el derecho peregrino, pero era más como... Incluso había escuelas de derecho, no escuelas en el sentido de lugares de formación, sino escuelas de corrientes jurídicas. Había por un lado estaban los proculeyanos y por el otro lado estaban los sabinianos, y unos creían una cosa y otros creían otra. O sea, había incluso debates entre diferentes corrientes jurídicas. Capaz que en ese sentido sí, en el sentido de ser honorarios también. Ya le digo, no en el sentido de preguntarse sobre qué es el derecho o cuál es el mejor derecho posible. En ese sentido no eran grandes filósofos los romanos, pero en lo otro sí, podría haber algún paralelismo. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Digamos, no me acuerdo exactamente cómo terminamos acá, pero bueno, más o menos lo importante es eso con respecto a los edictos y con respecto al pretor. Y pasamos a la última etapa de la historia de Roma, que se llama el imperio, ¿no? La etapa más conocida por todos nosotros. Cuando hablamos de los romanos, hablamos del imperio romano. Y esta última etapa hay que dividirla en dos grandes etapas. Por un lado, el principado, que va del 27 a.C. al 284. En el 27 a.C. es cuando cae la República, ¿no? Porque un joven político brillante se hace con el poder y se hace nombrar príncipe. ¿Qué político? ¿De qué político estoy hablando?
A ver si hay cinéfilos de verdad acá entre nosotros. Que es el protagonista de las grandes películas de la Era de Julio Oro. César, Bueno, era el César. sobrino. Marco El- Aurelio. Augusto César. Ahí va, ese mismo. El sobrino de Julio César, Octavio, que después se cambia el nombre y se hace llamar Augusto, ¿no? Que se erige como el primer emperador en el 27 a.C. ¿Y contra quién se peleaba Octavio / Augusto? ¿Quién era el enemigo? Ay, no me acuerdo. Elizabeth Taylor. Contra Yo Contra estoy, Richard Barton, no. yo estoy seguro que después ponen todas estas cosas en los parciales. Decir que son múltiple opción, pero ya me veo alguna poniendo que Charlton Heston y Elizabeth Taylor peleaban contra Octavio. Esa puta madre. Y todavía vamos a decir, lo dijo el profesor. Y Sí, está grabado, esa es la peor porque parte. todo se sabe. Esa es la peor parte, Pedraja. Yo ya sé que van a decir que lo dije yo. Y Claudia ya me conoce y sabe que sí que lo dije. Aquellas grandes películas de la era de oro del cine de Hollywood, ¿no? La vieja historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, esa es esta etapa de la historia, ¿no? Es decir, Octavio, Augusto, se pelea contra Marco Antonio, derrota a Marco Antonio, derrota a Cleopatra, ¿no? Se hace con el territorio de Egipto y somete a todo Roma a un régimen de imperio en el 27 a.C. Y se erige como el primer príncipe, el primer emperador del imperio. Y esto está dividido en dos grandes partes, porque son dos etapas con características propias bastante distintas. La primera se le llama el Principado, justamente porque Augusto asume como príncipe, y va del 27 a.C. al 284. Y la segunda se llama Dominado, porque va del 284 a, bueno, una de estas dos fechas, la que a ustedes les guste más. ¿Por qué lo dividimos en dos? Porque los primeros, el primer periodo, que es el Principado, es el de los emperadores, ¿cómo decirlo? Siempre queda feo decirlo, pero es bien claro. Es el de los emperadores buenos, por decirlo de alguna forma. Son emperadores que se consideran a ellos mismos administradores de la cosa pública, que obviamente ya no hay más cónsules, porque no hay más dos cónsules, sino que hay un solo emperador, y es como esa idea de hombre fuerte que viene a poner la casa en orden y que va a arreglar todo, pero cuando lo arregle todo se va a volver a como era antes, porque la república era lo mejor, y esto no nos gusta, pero es necesario. Y bueno, es como esa especie de discurso que hay en esa época, ¿no? Donde los emperadores son gente que de alguna forma se ven como administradores, como gente que quiere volver a la gloria de la república. Y el dominado, que empieza en el 284, cuando asume el emperador Diocleciano, se llama así porque viene de dominus. Dominus es dueño en latín, y se le llama así porque el imperio pasa a ser propiedad del emperador. Es decir, el emperador ya no es aquella res pública, aquella cosa pública. El emperador no es un administrador de las cosas públicas, ni se pretende volver a la república, sino que el emperador es el dueño y señor del imperio, y el imperio pasa a ser un bien particular del emperador, como podría haberlo sido cualquier otro. Y eso empieza a partir del 284, cuando asume Diocleciano. Van a encontrar, si consultan los manuales, pueden encontrar en algún manual que diga, en lugar de principado y dominado, alto y bajo imperio, alto imperio el primero, bajo imperio el segundo, y algunos manuales hablan de un imperio clásico, un imperio antiguo y un imperio cristiano.
porque fíjense, y hay algunos historiadores que así lo manejan, que a partir de que Constantino transforma el cristianismo en la religión oficial del imperio, eso, si bien se llamaba Roma, y si bien parecía Roma, en realidad no era Roma, ni tenía nada que ver con lo que había sido la Roma de la República, ¿no? Es decir, era una cosa totalmente distinta. Entonces, por ahí de repente también encuentran la terminología de imperio cristiano, porque es a partir de que se transforma al cristianismo. Y, bueno, como dice Luciana, ya se ve las ansias de poder. Sí, claro, ahí los emperadores, digamos, van a ser los malos. Y decimos hasta el 476 o 565, porque ahí ocurren dos grandes hechos en la historia de los romanos. En primer lugar, ustedes saben que, no recuerdo exactamente, pero debe haber sido cerca del 284, el Imperio Romano se divide en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a tener su capital en Roma, la vieja y querida, la de siempre, y la otra en Constantinopla. ¿Y cómo se llama Constantinopla hoy? Este país. Bueno, está bien, es un país grande. ¿No es? Turquía es el país, Estambul, como dice acá Bravo. Estambul se llama hoy en día. Que esa una antigua ciudad griega llamada Bizancio, Constantino le cambia el nombre por Constantinopla, y esa va a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. En el 476 lo que va a pasar es que va a caer el Imperio Romano de Occidente, es decir, el que tenía la capital en Roma, en realidad la tenía en Rávena, pero no importa, va a caer el Imperio Romano de Occidente. Y en el 565 lo que va a ocurrir es que va a morir el que se llama o se dice el último emperador romano, que va a ser Justiniano. Es decir, Justiniano siguió gobernando en el Imperio Bizantino, ya con la caída de Roma de Occidente, intentó recuperar los territorios del Imperio de Occidente, nunca lo logró, pero Justiniano, que se considera como el último gran romano, muere en el 565, y ahí es donde algunos fijan el final de la historia del Imperio Romano, porque además todo lo que nosotros estudiamos de derecho romano proviene de un documento que mandó a hacer Justiniano, que es la copilación, o la recopilación. ¿Qué hizo Justiniano? Fíjense los años, si murió en el 565, fíjense los años en que gobernó Justiniano. El derecho romano para ese momento ya era absolutamente caótico, ¿no? Recordemos que esa formación por aluvión, que se van agregando cosas y nunca se va limpiando. Entonces, sobre el final, Justiniano lo que dijo fue: vamos a tratar de hacer una compilación, vamos a tratar de juntar todo, darle algún orden, alguna coherencia, vamos a eliminar lo viejo, vamos a dejarlo más o menos pulido, y eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como la recopilación de Justiniano. Y eso es importante porque la recopilación de Justiniano es la fuente en la que nosotros estudiamos más cantidad de derecho romano, porque el derecho romano que nosotros estudiamos es el que nos llegó a través de esos documentos. Fíjense ustedes que el derecho romano que nosotros estudiamos es el derecho romano de una compilación hecha después que el Imperio Romano ya había caído, por lo menos el Imperio Romano de Occidente. O sea que fíjense ustedes qué cambiado que debe estar el derecho romano que estudiamos nosotros con el que se aplicaba en la monarquía o en la república o en tiempos mucho más pretéritos, ¿no? Pues nosotros el que estudiamos es ese que tiene mayor coherencia, porque tiene juristas que se pusieron atrás a tratar de ordenarlo lo más posible. Y ese es el que estudiamos hoy en día. Bentancor. O sea que la recopilación de Justiniano vendría a ser como uno de los antecedentes, ¿no?
uno de los primeros antecedentes del derecho. De hecho, no, es el último. Fíjese que es el más reciente en el tiempo. O sea, la compilación que hizo Justiniano la hizo en base a todo el derecho que ya venía de antes. Y es el más reciente que tenemos. Claro. Ah, bien. Ahí quedó, bien. Y sí, como acá me ponían, Bizancio, Constantinopla, actualmente Estambul, cae en manos de los turcos otomanos de Mehmed II hacia el 1453. Que eso es lo que fija además el final de la Edad Media. Pero eso es la historia de la Edad Media, una historia mucho más interesante que la romana, pero que no es el tema de la clase de hoy, que veremos si llegamos a que sea el tema de alguna clase, porque es un tema que a mí me interesa bastante, que es, como les decía, la Edad Media. Sé que es mucha información, sé que se hizo largo, sé que, bueno, sé todo lo que ustedes están pensando, porque también estuve de ese lado del mostrador y pensé lo mismo que están pensando todos ustedes, pero si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, este es el momento de hacerlas, y si no, nos veremos la semana que viene. Sí, Muniz. Tengo una pregunta. ¿En qué material está todo esto? ¿Está subido a la EVA de ustedes? No me acuerdo. No me acuerdo, pero Y hay sí. varios, pero una chica hoy dijo que estaba leyendo desde el material, no sé qué, tal vez sabe. Creo que fue Luciana que dijo. Puede ser, si está Argüello subido, ahí en el manual de Argüello está. Y si no, no me acuerdo qué más había subido en la plataforma de este grupo. Pero Profe. cualquier manual de historia del derecho o derecho romano tiene algo de esto. Dale, bien, gracias. ¿Algo más? Para la próxima clase, profe. Para la próxima clase, capaz que ahondamos un poco más en el tema de fuentes, que quedó medio agarrado con pinzas, y si no, estaríamos arrancando, supongo que con sujeto de derecho ya, para ir metiéndonos en lo que es ya derecho romano propiamente dicho, ¿no? Supongo que le contesté. El ¿Sujeto de silencio. derecho o sujeto del derecho? Sujeto de derecho. O sea, personas para el derecho romano. Ok. Gracias. Ay, gracias García. Me dice buen fin de falta todavía García, pero se lo voy a aceptar porque no la voy a ver antes del fin de. Buen fin de semana para todos. Que disfruten. Vamos, buen fin de semana. Buen fin de, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.